esta declaración poderosa. Y si usted tiene una Biblia ahí en su mano, levántela bien alto y diga: la Biblia es la palabra indestructible de Dios. Yo soy todo lo que ella dice que soy. Yo tengo todo lo que ella dice que tengo. Yo puedo hacer todo lo que ella dice que puedo hacer. Una semilla poderosa será plantada en mí. Porque si Dios lo dice y yo lo creo, si Dios lo dice y yo lo creo, Él lo hace. Dale gloria, amén. Ese mensaje justamente habla acerca de la palabra y lleva por título la prioridad de Jesús. ¿Alguna vez usted se ha puesto a pensar cuál era la prioridad de Jesús cuando Él vino a la tierra? Si Jesús estuviera acá en ese momento, ¿cuál sería su prioridad? ¿Cuál sería, Walter? Enseñar la palabra. Vamos a ver qué dice la palabra. Apocalipsis 2:7. Dios nos ordena predicar su palabra para hacer oír públicamente su voz. Y dice: el que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu, o lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que el Señor añada bendición a esa palabra. ¿Sabe? Cuando hablamos de la predicación, normalmente es algo que no está de moda. Cuando un padre, una madre o el encargado de una adolescente o de un adolescente empieza a llamarle la atención, y ya viene entonces Daisy y empieza a decirle a su hija: vea que yo le he dicho que mire, ay, viene mami otra vez. ¿A qué? A sermonearme. Entonces utilizamos la palabra sermón como si fuera algo ofensivo, algo malo, algo aburrido, algo cansado. Entonces no es algo que la gente realmente, en la mayoría de los casos, disfrute como tiene que ser. ¿Sabe? Mucha gente viene a la iglesia, y no solo acá, sino se congrega en diferentes iglesias por lo que ven en la iglesia. Miren, es que en esa iglesia, qué linda la música y el ministerio de alabanza y las chiquillas de la danza y todo lo que hacen. Pero sabe, aquí se ha corregido, gracias a Dios. Pero cuando se empezaba a predicar, un montón de gente salía por esas puertas. No sé si usted me dará la razón o no. Era una estampida, era como que les echaban agua fría, ¿verdad?, en la espalda, y se llenaba aquel atrio. Por eso era que el pastor había puesto ahí una mampara, ¿verdad? Porque a él le dolía ver ese montón de hermanos conversando allá al frente o en los baños. Pero bueno, dice Alexis, se la tuvo que quitar porque se escondían detrás de la mampara. Quiero hablarle de tres ganchos que posee el ancla teológica. Lo primero que tenemos que saber es que Dios ha hablado y Él actúa hablando. Cuando Dios hizo la creación, Dios no utilizó magia. ¿Qué utilizó? La palabra. Él dijo: hágase, y se hizo. Él utilizó la palabra. Entonces Dios, cuando habla, actúa. Cuando Dios habla, sucede algo poderoso. El segundo punto es que Dios habló, pero sigue hablando a través de la palabra escrita. Usted sabe que hay 4 tipos de palabra. Está la palabra revelada, que fue lo que Dios le dio a los hombres inspirados por Dios. Está la palabra escrita,
que es la que usted y yo tenemos al alcance. Está la palabra hablada, que es la palabra que usted y yo podemos hablar sin necesidad de utilizar la palabra escrita. Cuando usted le habla a otra persona y usted le menciona versos bíblicos, usted está utilizando o empleando la palabra hablada. Voy a poner el tiempo acá porque ya no me pusieron tiempo. Nos vamos a la 1:30 hoy. Y está la palabra encarnada. ¿Quién es la palabra encarnada? Es Cristo. Entonces, yo les voy a hablar hoy de la palabra escrita. El tercer gancho del que les hablaba es que Dios nos ordena predicar su palabra para hacer públicamente oír su voz. La única manera que las personas que están allá afuera escuchen acerca de Dios es que usted y yo prediquemos la palabra. Es que usted y yo abramos nuestra boca y utilicemos la palabra hablada para poder llevar la palabra de salvación a otras personas. Es por eso que la predicación fue una prioridad para el pueblo de Dios a través de toda la historia de la redención. ¿Quién fue el primer hombre que predicó? ¿Quién fue el primer hombre o la primera mujer que predicó? Dígame, a ver. La samaritana está en el Nuevo Testamento. Se cree que la primera persona que predicó fue Enoc. Fue el séptimo descendiente de Adán. Dice la palabra en Judas 1, 14 y 15. Dice que él le profetizaba a los impíos. Entonces dice, de esos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Y dice el 15, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras. Noé estaba predicando la palabra. El séptimo descendiente de Adán ya predicaba la palabra. Había una necesidad de escuchar de Dios, una necesidad tremenda. Pero dice también en segunda de Pedro 2:5, segunda de Pedro 2:5 nos dice: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma, ese es el 6, perdón, y libró al justo Lot, abrumado, 2:5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas. Aquí a Noé llama pregonero de justicia, o sea que Noé predicaba la palabra. Es alguien que hablaba a los demás. Es alguien que le estaba hablando acerca de la palabra a aquellas personas del antiguo o de la antigüedad, por así llamarlo. Cuando Dios llama a Moisés en el monte Horeb, le encomendó una tarea al volver de Egipto. Cuando le dice: ve a Egipto, ¿a qué lo manda, iglesia? ¿A qué lo manda él a Egipto? Le dice: ve a Egipto para liberar al pueblo de la esclavitud, hablando en mi nombre. Moisés no podía hablar de sí mismo. Moisés iba a hablar de la palabra. Él iba a predicar. Él iba a decir lo que Dios estaba haciendo, lo que había hecho y lo que haría. Veamos qué dice Hechos 7:22. Cuando Moisés fue enviado, él no tenía planeado regresar al palacio en esas condiciones. Él había salido de allá, de Egipto. Vivió 40 años entre ovejas sin poder conversar con alguien, dice. Moisés era una persona intelectual. Moisés había sido formado en las mejores universidades de la época en Egipto. Moisés había sido formado por los principales intelectuales de aquella época. Era un príncipe. Moisés vivía en el palacio. La educación de Moisés era superlativa. Y dice que el pasar 40 años entre ovejas y sin poder compartir con nadie aquel aprendizaje, aquella sabiduría que él tenía,
pudo haberle afectado significativamente en su confianza, en su capacidad natural. Pero vean lo que hace la palabra. Dice en Hechos 7:22. Y fue enseñado Moisés, ¿en qué? En toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Esta enseñanza no trata de eso, pero nos han enseñado que Moisés era tartamudo y que le costaba hablar. Moisés lo que quería era rehuir a lo que el Señor le estaba dando. Yo no sé cuál será tu excusa para compartir la palabra, pero Moisés le dijo: Señor, tú sabes que yo soy pobre de labios. Más adelante lo vamos a ver. Pero dice Hechos que Moisés era un hombre con todo tipo de sabiduría y era poderoso en sus palabras y obras. Estaba convencido de que su oportunidad para hacerse héroe había quedado en Egipto. Cuando él sale de Egipto, él dice, por ejemplo, cuando yo estoy en Egipto, tenía la posibilidad de liberar a mi pueblo, porque era un príncipe. Digamos que tenía el poder humano para hacerlo. Pero cuando él sale de Egipto y pasa 40 años allá en la montaña rodeado de ovejas, él cree que ya había perdido esa oportunidad de liberar al pueblo. Sin embargo, recibe un llamado. Y veamos lo que dice Éxodo 4, del verso 10 en adelante. De repente el Señor le dice: Eleazar, quiero que vayas a predicar allá en tu pueblo. Y yo imagino a Eleazar diciendo: ay, Señor, nunca has sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mundo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve y yo estaré en tu boca. ¿Sabe? Así nos dice el Señor en esta mañana, iglesia. Póngale su nombre. Ahora pues, ve Walter, y yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y le dice en el 13, y él dijo: ay, Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. A veces se nos dificulta hablar la palabra o compartir la palabra, y ponemos una cantidad de excusas para no hacerlo. Señores, es que si yo hablo de la palabra en mi trabajo, me pueden echar, me pueden botar. Cuando usted tenga ese pensamiento, acuérdese de Éxodo 4 del 10 al 13 y de todas las excusas que puso Moisés para no hablar la palabra. Y le dice en el 14: entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. 15. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y le dice en el 16: y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú le serás para él en lugar de Dios. Vea qué fuerte lo que Dios delegó en Moisés. La estrategia de Dios para poder transmitir la palabra es a través de heraldos, de mensajeros. ¿Sabe? Él te va a usar a ti, me va a usar a mí, a los hombres y mujeres de ese tiempo, para poder compartir la palabra. A eso es a lo que él llama heraldos del Dios Altísimo. Moisés y Aarón no fueron enviados como revolucionarios ni como negociadores. Ellos fueron enviados como heraldos del Dios Altísimo.
Ellos fueron enviados a comunicar la palabra. Éxodo 7:1. Hay algo aquí poderosísimo que Dios hace con Moisés. Y de repente creerán, es que soy yo. Uy, qué carga que soy. Dice Juan de Dios, qué carga que soy. Y usted llega y le dice, hermano, qué buena palabra. Y Juan de Dios dice, sí, yo sé. Dios bendiga a Juan de Dios, amén. Éxodo 7:1. Jehová le dice a Moisés, mira que yo te he constituido. Pero léalo conmigo, mira que yo te he constituido. Y vea qué delicado. Dios delegó de alguna manera su poder sobre Moisés y lo hizo ver como un semidios. O sea, no lo envió solamente ahí como vaya con su hermano y enfréntense a... No, dice te he constituido, Dios con minúscula, o sea, alguien con poder, para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Cuando Dios te llama a hablar la palabra, Él no te va a enviar solo. Él te va a depositar ese poder, esa sabiduría, esa autoridad para que puedas hablar la palabra con denuedo. ¿Sabe? Usted y yo tenemos la misma capacidad para compartir la palabra. La pregunta es tu prioridad compartir la palabra? Porque a veces es más fácil hablar de fútbol. A veces es más fácil hablar de chistes de doble sentido. Pero cuando usted y yo abrimos la boca, el Señor hace lo demás. Él hace el resto. Cuando usted hace lo posible, el Señor hace lo imposible. Y la persona que usted pensó que no le iba a recibir la palabra, se la recibe de la mejor manera que usted podría esperar. ¿Saben? La Biblia se menciona 3800 veces en el Antiguo Testamento. Vino palabra de Jehová. Vino palabra de Jehová. Este pasaje es importante porque nos revela la naturaleza de la labor del profeta en el Antiguo Testamento. Su función no era predecir el futuro, sino transmitir fielmente el mensaje de Dios al pueblo. Y déjeme decirle que esa metodología no cambió. Dios sigue actuando de la misma manera. Cuando Dios necesita hablarle a los inconversos, ¿a quién utiliza? Al pueblo. Lo que pasa es que hay unos dicen, yo soy evangelista, y se van y se la creen, agarran una mochila, la llenan de tratados y se van a evangelizar. Pero nosotros nos sentimos más seguros en esas cuatro paredes. Aquí es más seguro porque si yo soy evangélico y me comporto como evangélico, no voy a ser señalado. Pero si me comporto como evangélico en el colegio, quizá me van a señalar. Hablamos entonces de la prioridad de los profetas en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a hablar de la prioridad de Juan el Bautista. Mientras me buscan el verso, por favor, Isaías 43. El ministerio de Juan el Bautista era un ministerio de transición. Era conectar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Era una conexión. Juan es lo más parecido a un profeta del Antiguo Testamento con alguien del Nuevo Testamento. Era esa transición. En Isaías 43 dice, le llaman voz que clama en el desierto. Cuando Isaías se refiere a Juan el Bautista, le llama voz que clama en el desierto. Y dice, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios. Dios nos ha hecho a nosotros ser una voz que clama en el desierto. Es alguien que prepara el terreno para que el Señor venga y siembre la semilla.
Usted y yo debemos compartir la palabra, así como Juan el Bautista lo hizo. Preparad la llegada del Señor. ¿Sabe? Malaquías también lo dijo. Preparad la llegada del Señor. Malaquías 3:1. Malaquías 3:1 nos dice: he aquí, yo envío mi mensajero. Qué lindo, ¿verdad? Que hayan versos que hagan referencia a uno. Aquí están haciendo referencia a Juan. Yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Preparará el camino delante de mí. Cuando usted y yo hablamos la palabra del Señor, estamos preparando el camino delante del Señor. Cuando usted y yo abrimos la boca y empezamos a hablarle de Dios a las personas que nos rodean, estamos preparando el camino. En Marcos 1, versos 2 y 3. Marcos 1, versos 2 y 3. Y dice: como está escrito en Isaías el profeta: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. O sea, Isaías, Malaquías y Marcos nos están hablando de Juan. ¿Cómo se le conocía a Juan? Juan ¿el qué? Pero el ministerio principal de Juan no era bautizar. La profecía decía que él había sido llamado a predicar. Malaquías dice que él fue llamado a predicar. Y Marcos dice que él fue llamado a predicar. Sígame con atención porque no quiero confundirle. El ministerio principal de Juan no era bautizar, era predicar. ¿Sabe por qué? Porque el bautismo es un símbolo visible de que su predicación había sido recibida. ¿Acaso la gente se bautizaba porque quería bautizarse? ¿Por qué se bautizaba la gente? Porque recibía la palabra. Y a través de la palabra había arrepentimiento. Y después del arrepentimiento usted públicamente se bautiza para confesar o declarar públicamente lo que había en su corazón. Entonces el ministerio principal de Juan era llevar la palabra. Pero era tanta la gente sedienta que venían multitudes a él para que le bautizara. Juan bautizaba en el desierto y predicaba bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Que dice que no predicamos como Juan en esos tiempos, porque no, la gente más bien se va. Dice que estaba Juan y venían hasta los sacerdotes y los fariseos venían a bautizarse. Voy a dirigirme mejor a aquella fila de allá. Sí, aquellos tres, porque el hermano Santos no. Generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Dios guarde yo predicar así, hermanos. Así predicaba Juan. Así predicaba Juan el Bautista, pero había poder y autoridad en su predicación, porque no era algo que salía de su corazón, sino que Dios le había encargado una misión y Dios estaba con él. ¿Cuántos lo creen? Denle un aplauso al Señor. Santos no se junten. Dice la palabra en Marcos 1, 4 en adelante. Marcos 1, 4, verso 4 en adelante. Vamos a leer 4, 5, 7 y 8. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. 5. Salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén,
y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan estaba cumpliendo la gran comisión. Usted y yo fuimos enviados. ¿Qué dice la gran comisión? Id y predicad. ¿No sabemos la gran comisión? Vamos a tener que volver. Verso 6. Perdón, 7. Es que ahí habla de la vestidura de Juan y eso no es lo que estamos enfocando. Dice: y predicaba diciendo: viene detrás de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Y vean lo que dice en el verso 8: yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Con Espíritu Santo. Juan era, decimos nuevamente esa palabra clave, el heraldo. Un heraldo era un mensajero. Un mensajero es aquel que a usted le dice, por ejemplo, en medio de una guerra, cuando hay una guerra entre dos países, en la antigüedad, mandaban un mensajero en un caballo, ¿verdad? Y tenía que cruzar el terreno de la zona de guerra y llegaran de un general o al que estaba a cargo del ejército. Y entonces dice que no podían matar al heraldo. Él llevaba una banderita blanca de que él iba a dar un mensaje. Eso es un heraldo. Es alguien que llega a dar un mensaje. Es alguien que no importa la situación que se esté pasando, no importa la condición en la que esté, no importa el tiempo, no importa la circunstancia, va a llevar una palabra, pero él va a ser guardado. Él va a ser guardado si lo hace en el nombre del Señor. ¿Ok? Entonces dice que llegaba a proclamar como un heraldo la llegada del Mesías. El bautismo estaba relacionado con la aceptación del mensaje. O sea, si no hubiera habido predicación, no habría arrepentimiento. Y sin arrepentimiento no habría habido bautizo. ¿Me doy a entender? O sea, no sería Juan el Bautista si la gente no hubiera recibido. Imagínense qué clase de predicador era ese. Un evangelista tremendo. Que venían las multitudes y cumplían la gran comisión, que vayan a Samaria, Judea, a lo último de la tierra, a predicar. Pero ¿qué sucede? Dice, la figura de Juan el Bautista desaparece casi por completo con la llegada de Jesús. Cuando Jesús llega, ¿qué pasó con Juan? ¿Qué pasó con Juan el Bautista? Él pasó a un segundo plano, porque lo más importante ahora es el ministerio de Jesús. Juan cumplió su parte. A usted y a mí nos corresponde cumplir nuestra parte. Jesús inicia su ministerio público bautizándose, siendo bautizado por Juan, porque él permite que Juan le bautice para que la palabra se cumpla. Era necesario que Juan le bautizara para que se cumpliera la palabra, la profecía. Ahora bien, vamos a hablar de Jesús. Ya hablamos de los profetas del Antiguo Testamento. Hablamos de Juan, que es la transición entre los profetas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Pero ahora, ¿cuál era la prioridad de Jesús? Dice Marcos 1:14. ¿Sabe? Jesús hizo cosas extraordinarias mientras estuvo acá en la tierra y las continúa haciendo. Echó fuera demonios, sanó enfermos, resucitó muertos, caminó sobre las aguas, calmó el mar tempestuoso. Juan de Dios explicaba que alimentó a un gran número de personas con unos cuantos panes y peces. Pero cuando Marcos quiere resumir cuál era el ministerio de Jesús,
Entonces Él nos dice en Marcos 1:14, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Jesús vino a predicar. La misión principal de Jesús era predicar. Jesús no vino con la prioridad de ser un sanador o hacer milagros, prodigios, maravillas, sino de ser un predicador. Y no permitió que nada le impidiera llevar a cabo esta labor. Juan de Dios explicaba en la enseñanza que dio hace 8 días, fue el domingo pasado, que mientras Jesús iba a conversar con los discípulos, se agolpaba la multitud porque tenían necesidad. Algunos venían a buscar a Jesús porque querían un milagro, querían obtener un beneficio de parte de Jesús. Y algunos de los discípulos se molestaron por eso. Dice Marcos 1:32. Leamos el 1:32 primero, perdón. 1:32 y 34. Dice: cuando llegó la noche, luego de que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y dice en el 34: y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera demonios, muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque lo conocían. O sea, no me malinterprete. Jesús hizo milagros, maravillas, prodigios, hizo muchísimos actos portentosos, pero Él no vino a eso. Esa no era la prioridad de Jesús. Eso era un énfasis. Eso era un adicional, un plus. Toda la ciudad se agolpó y se esperaban algún tipo de beneficio. Pero vean lo que dice en el 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. Y allí oraba. La prioridad de Jesús era orar y predicar. Orar y hablar la palabra, compartir la palabra. Tu prioridad y la mía deben de ser la misma. Orar y predicar. Diga conmigo, orar y predicar. Dice más adelante que Jesús se retira a descansar y muchos no pudieron ser sanados porque provocó que muchas personas vinieran nuevamente a las puertas. Veamos qué dice el 36. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan, todos te buscan. ¿Sabe? Y podemos pensar que casi reprochándole esos líderes que llegaron a buscarle, y le dicen: Señor, ahí hay un montón de gente y usted se va como si nada, lo están esperando a usted. Y ve el 38. Él les dijo: vamos a lugares vecinos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que predique también allí. Ahora dígalo con voz fuerte, bien fuerte, dígalo conmigo a cuenta de 3. 1, 2, 3. Porque Señor, hay un montón de enfermos allá afuera. Hay gente que cree que usted sanó a los de anoche y quieren recibir sanidad también. Pero Jesús sabía que ya no podía seguir predicando la palabra, porque ahora la gente venía por un milagro. Ya no había necesidad de escuchar la palabra para ellos. Ya ellos dijeron:
Sabemos que es Él. Sabemos que puede sanarnos. Ya no queremos escucharlo hablar, queremos que haga milagros. La respuesta de Jesús es tajante y clara. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que allí también, para que predique allí también allí, porque para esto he venido. Jesús no podía permitir que las necesidades de la gente le impidieran llevar a cargo el ministerio principal que el Padre le había delegado. Él no podía permitir que se le cambiara su ruta. Él tenía muy claro la misión. Hay gente que sigue a Jesús solo por el milagro. ¿Y sabe qué es lo que sucede? Présteme atención a eso. Présteme mucha atención. Jesús sabía que todos los que eran sanados irían de todos modos al infierno. Si alguien había sido sanado, pero no había recibido la palabra y no había arrepentimiento en su corazón, aún con el milagro que haya recibido, se iba a ir al infierno. Y había mucha gente allá afuera que quería recibir el milagro, pero no quería recibir la palabra. Así que podemos haber recibido un milagro de parte de Dios, pero si no nos hemos arrepentido, nos iremos al infierno. A menos que la palabra predicada y la gracia salvadora de Dios sea la que irrumpa y nos permita recibir al Salvador. Denle un aplauso al Señor, se me están durmiendo ya. Todavía está de pie Walter, sí, con los garrotazos que se ha llevado. Siendo un hombre compasivo, para ser más preciso, Jesús era la compasión encarnada. Jesús no era misericordioso, Jesús era la misericordia en persona. Jesús no permitió que las necesidades temporales del ser humano ocultaran de su vista su necesidad más apremiante. ¿Sabe? Decía un teólogo: Él no vino al mundo para sanar a los enfermos, a los cojos y a los ciegos, o para apaciguar tormentas en el mar. Él podía hacer todas esas cosas y las hizo con mucha frecuencia, pero todo era secundario, no lo principal. Su prioridad era predicar la palabra. Marcos 1:21. Regresamos al 21 ahí mismo. Marcos 1:21. Entraron en Capernaum y los días de reposo, el día que le decían: usted no puede trabajar el día de reposo, es el día de descanso. Dice que él entraba a la sinagoga y enseñaba la palabra, predicaba la palabra. 22. Se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Marcos 2:2. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. ¿Y qué hacía? Les predicaba la palabra. Marcos 2:13. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y él les enseñaba la palabra. Marcos 4:1.
Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en la barca, o sea, Jesús estaba cerca de la playa, o estaba en la playa, la gente llegó y se agolpaba contra él. Se subió a la barca y pidió que retiraran la barca y la usó como púlpito, porque él lo que quería era enseñar. Se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en la tierra, dice, junto al mar. Y dice en el verso 2, y les enseñaba por parábolas muchas cosas. Marcos 6, 2. Llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. La prioridad de Jesús era enseñar. La prioridad de Jesús era predicar la palabra. Y esa es la prioridad que debemos tener tú y yo. Marcos 3:14. Vamos a hablar ahora de la prioridad de los apóstoles. ¿Cuál era la prioridad de los apóstoles? Aquello que fue prioridad para los del Antiguo Testamento, para Juan el Bautista y para el Señor Jesucristo, también lo fue para los apóstoles. Desde el momento en que fueron apartados para Él, claramente quedó establecido el propósito de su elección. Y dice Marcos 3:14. 3:14. Y estableció a 12 para que estuviesen con Él. ¿Y para qué? ¿Para qué? Ellos también hicieron milagros en el nombre del Señor. Pero cuando fueron llamados, dice que fueron llamados para permanecer con Jesús. Usted y yo fuimos llamados a permanecer, pero que somos enviados a predicar la palabra del Señor. Luego de su resurrección, mientras me busca Lucas 24:47, luego de su resurrección, Jesús les encargó solemnemente predicar en su nombre. Dice, les dijo que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Usted sabe qué es Jerusalén? Randall, ¿usted sabe qué representa Jerusalén en este versículo? Representa mi familia nuclear. Jerusalén es mi casa. Y si en mi casa hay alguien que no ha recibido la palabra, o que la recibe y la desecha, la recibe y la desecha, mi trabajo es empezar en Jerusalén. Jerusalén es mi casa, mi familia. Ahí debo yo empezar a predicar la palabra. Y si seguimos leyendo cuando nos da la gran comisión, veamos que dice Hechos 2 del 6, Hechos 6 del 2 al 4. Cuando se llamaron a los primeros diáconos, hubo una gran reunión. Y veamos por qué hubo necesidad de llamar diáconos al ministerio. Dice Hechos 2: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos ¿qué? La palabra de Dios para servir en las mesas. Verso 3: buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y dice en el 4: y nosotros, ¿qué decían los apóstoles? Léalo conmigo fuerte. Y nosotros persistiremos en la oración
y en el ministerio de la palabra. ¿Cómo habrán reaccionado muchos de esos líderes? ¿De qué sirve predicar si el pueblo tiene hambre y se siente descuidado? Decía Juan en la enseñanza: Señor, tenemos hambre, estamos cansados. Pero en el verso 7, vea lo que pasa cuando usted y yo nos dedicamos al ministerio de la palabra y la oración. Crecía la palabra del Señor. El número de los discípulos, ¿qué pasaba? Se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Aún aquellos que profesaban la religión de otra manera estaban siendo transformados porque se estaba predicando la palabra del Señor. Yo quiero invitar a los muchachos de la alabanza, se vayan preparando mientras hacemos este cierre. ¿Cuál debe ser la prioridad de la iglesia? La prioridad de la iglesia. Dice, en el Nuevo Testamento, la iglesia debía mantener la prioridad de la predicación a través de los siglos. Entre los requisitos indispensables que debe cumplir todo candidato al ministerio pastoral es que sea apto para enseñar. Primera de Timoteo 3:2. Primera de Timoteo 3:2 dice: es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar. Tito 1:9. Tito 1:9 dice: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, también para que pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Si usted y yo hemos sido llamados, dice que usa bien la palabra de verdad. Servidor, servidora, el Señor nos usa, pero Él quiere que nosotros usemos la palabra con poder y autoridad, que la usemos bien. Y le dice Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo 4:1. Segunda de Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios y el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Verso 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y le dice en 1 Timoteo 4:15: ocúpate de estas cosas. ¿De qué? De predicar la palabra. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Cuando usted y yo leemos la palabra, usted no tiene que andar diciendo: mira, es que estoy leyendo la Biblia. Se nota. Se nota. Cuando usted lee la palabra, se nota. Cuando usted ora, se nota. Solo un amén, pero con ese amén me quedo. Vamos a ver, cuando usted ora, se nota. Cuando usted lee la palabra, se nota. Quiero terminar con eso para no extenderme tanto. Dice, hay un teólogo muy reconocido, Juan de Dios Calvino. Juan Calvino dice: Dios usa a los predicadores en vez de tronar sobre nosotros y ahuyentarnos.
Dios usa a los predicadores en vez de tronar Él sobre nosotros y ahuyentarnos. Y Romanos 10, 17. ¿Qué dice Romanos 10, 17? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Aquí hay algo muy profundo, pero no me voy a detener tanto a explicarlo. Y vamos a terminar con este versículo. Romanos 10, 14. Yo quiero invitarle a que usted lo haga cantado conmigo. ¿Podemos cantar eso? Alexis.